pop, pero que al mismo tiempo tiene controversias a nivel personal. Y ahí es donde estamos hoy, pues simplemente abriendo la conversación. Eh, Suponiendo que Michael Jackson fuera culpable, suponiendo, o sea, porque no sabemos si fue o no fue culpable, pero suponiendo que fuera culpable, entonces deberíamos de no tocar su música, por ejemplo, ese es un tema, ¿no? O hasta dónde el arte puede tener la licencia de hablar lo que sea, aunque no sea moral o legal. ¿Debería tener límites o no los debería tener? Por eso hemos invitado a Slaime Bonilla, doctor en filosofía y escritor para filosofar, e Ignacio Flores de la Lama, que está conectado desde Mérida, que también es licenciado en literatura dramática y teatro por la UNAM. Entonces, ¿dónde termina el arte y empieza la moral? O sea, ¿debe haber reglas? ¿No debe haber reglas? ¿Debemos cancelar al autor o al artista si se portó mal en la vida real? O sea, estamos abriendo la conversación. ¿Tú qué piensas, Slayman? Sí, Slayman. pues hay tres casos, Marco, que ahorita Ajá. platicábamos uno de ellos fuera del aire, que es el de Marina Abramovich, que también aquí el maestro nos podrá, quizás si quiere, comentar, que en 1974, porque es la época, ¿no?, de Ajá. Lolita, presenta un performance en donde se sienta y permite que el público pues prácticamente haga con ella lo que sea. Le empiezan a cortar la blusa que llevaba, así hasta que al final En alguien un museo. en un museo, La ¿no? desnudan. Sí, sí, hasta que alguien al final le apunta con una pistola, herramientas que estaban ahí. Y entonces ahí sí ya hubo, me parece, una intervención. Entonces, parte de las vanguardias artísticas, justo creo que tiene que ver con esto, Sí. del discurso de las vanguardias, y una pregunta filosófica es, ¿cuáles son los límites del arte? Te decía, si tiene límites, primero, habrá quien diga que sí, otros que digan que no, y si los tiene, para los que digan que sí, ¿quién los pone? ¿Quién los pone? Sí. Hubo por ahí un artista, en el caso de esta chica, pues por lo menos es ella y su cuerpo, ¿no? Pero hubo el caso de un artista que, bueno, también lo fundaron, que puso un pobre perro muriéndose de hambre, lo encadenó sin agua, sin comida, en un museo, y dijo que eso era arte. Sí, sí. Pues ahí le estás haciendo, un caso es yo artista me expongo a esto, pero este caso el perro no es artista y el perro no pidió estar es crueldad animal, ¿no? Y es Exacto. una muestra horrible, ¿no? ¿Qué opinas, Nacho? No, no, coincido plenamente con ustedes. Me parece que es un poco complicado y quizá incluso me voy a atrever a decirlo, imposible establecer ese lindero, ese verdadero límite entre el artista y su obra. En todo caso, a mí lo que me resulta muy interesante es tratar de entender a mayor profundidad la cultura de la cancelación y cuáles podrían ser los puntos, digamos, a favor o en contra que pudiera tener, ¿no? Lo primero que yo encuentro en la cultura de la cancelación, pues es que, digamos, aparte de que es un fenómeno social de origen digital, digamos, es una forma de rendición de cuentas. Fíjate, esto me parece interesante, la manera en que la sociedad ahora ha encontrado una forma de decir, hay algo que no estás haciendo bien y lo señalo y te cancelo. Es decir, hay, hay un riesgo ahí también, que es el de convertirnos de pronto en un tribunal de la moral social desde las redes, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que es importante pensar que la cancelación a figuras públicas y artistas es también parte, digamos, de una responsabilidad social, en el sentido de darle, digamos, pensar que darles espacios de difusión puede perpetuar mensajes dañinos. Esto hablaría como de una sociedad responsable, ¿no? Que digamos, eh, tiende a rechazar valores con lo que no se identifica en una obra. Y hasta ahí parece que vamos bien, pero tiene un riesgo, y el riesgo es que nos volvamos inquisidores, ¿no? Que haya linchamientos mediáticos, cacerías de brujas. Entonces, me parece que como todo, estamos en el momento para explorar el justo medio, el equilibrio, porque de un lado veo un intento de responsabilidad social y por otro lado veo un peligro de una masa enardecida descalificando lo que a lo mejor ni siquiera termina de entender bien a bien. Por eso para mí es importante distinguir en el caso de los artistas, la diferencia entre la obra y el comportamiento, porque lo planteabas perfectamente, es decir, ya no debo escuchar a Michael Jackson ni leer a Nabokov, ya no debo leer a Lewis Carroll, no vuelvo a leer Alicia en el País de las Maravillas, no voy a ver películas de Kevin Spacey o de Woody Allen o de Roman Polanski, no voy a volver a escuchar a Plácido Domingo o a Kalimba, no los debo volver a escuchar. Es decir,
hasta dónde las cancelaciones me tienen que llevar al punto donde asumo una postura ética a nivel personal que esté acorde con los lineamientos de la moral social, pero que no sea al mismo tiempo, no me erija yo como juez de un tribunal de la moral pública, ¿no? Sí, está muy interesante la plática. ¿Qué quieres agregar, Slyman? Pues mira, ya hay casos de lo que el maestro habla de esta como neoinquisición, que algunos intelectuales le han dado en llamar así a esta cultura de la cancelación extrema. En países anglosajones donde se han cancelado obras, o sea, se les saca o se cambian los títulos porque hacen referencia al pasado de esclavitud de los negros, ¿no? Exacto, como lo que el viento se llevó, por ejemplo. Como Justamente. Lo que, eso, en filosofía tenemos casos, por ejemplo, David Hume, un filósofo muy importante, que de pronto ahí, entre toda su obra, en un par de líneas hizo comentarios, pues, de racistas. Ajá. Y en Edimburgo, en la Universidad de Edimburgo, en donde él estudió, se hizo todo un movimiento para quitarle su nombre a una de las facultades. Uno de los edificios llevaba su nombre. O Aristóteles, que defendía la esclavitud. Claro. Y también, ¿no? Ha habido estos intentos de cancelación y decir, debemos leerlos, debemos sacar su obra. Schopenhauer, que era un misógino declarado. Entonces, pues ¿sabes qué? Esos elimínalos del canon estético, artístico, filosófico de las universidades. ¿Qué debemos hacer? Claro, claro. Sí, aquí en México, por ejemplo, súper admirado, respetado Héctor Suárez, que en paz descanse, pues hacía el personaje de Tomás, se pintaba de negro y hacía bromas de que caminaba así como si fuera simio, ¿no? Y si tú ves eso, dirías, wow, lo cancelamos. Claro, porque es sin duda. Y por otro lado, Héctor Suárez, pues es uno de los grandes maestros de actuación ¿no? O sea, en el momento en que lo hizo era normal hacerlo y hoy lo cancelaríamos, pero por eso ya no deberíamos recordar con cariño y respeto a Héctor Suárez. Pues yo creo que no. O el del Chavo del Ocho, que Roberto Gómez Bolaños, bueno, en sus programas, Chespirito, hay chistes que se dice que han envejecido mal porque de pronto hoy los llamaríamos que discriminan, ¿no? Entonces, que debemos quitar el programa, ¿hasta qué punto? Es que es como juzgarlo fuera del contexto, ¿no? Porque todos en algún momento llegamos a decir bromas y a hacer cosas o decir cosas que en su momento parecía normal. Como cuando se lanzó Lolita, pues a lo mejor en ese momento no había la conciencia de, oye, esto está fuerte, está mal, no debemos hacer una película al respecto. En ese momento pues, se vio normal. Yo me acuerdo cuando vi esa película, yo tenía 15, 16 años, y mi mamá me vio que le estaba viendo y dijo, muy buena película, mijito. No había un conocimiento, no había un entendimiento de esto está mal, Nacho. Claro, sí. Mira, justo ahora mencionaban un ejemplo que me parece que es paradigmático, que es la de Lo que el viento se llevó. Sí. Una película muy bonita de ver y muy difícil de pensar y de entender, porque sin duda es una glorificación a la esclavitud y que perpetúa estereotipos, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, pues es una joya de la cinematografía. Sí. Fíjate, es muy curioso porque HBO justamente la retiró de su catálogo por todos los señalamientos y críticas que tuvo, y luego la otra facción, el otro sector, apoyándola, los hizo volverla a poner en el catálogo, pero esta vez con una introducción explicativa, ¿no? Como una leyenda. Entonces, bueno, exactamente. Es una leyenda. Es complicado. Yo creo que es como ver la historia. Mira, parte de lo interesante es, mira, aquí está una obra de arte que en ese tiempo hablaba de cosas que hoy no hablaríamos, pero esa era la realidad de nuestra historia. Dato curioso, estamos hablando de esto porque un día como hoy, pero en 1958 se publica la polémica obra Lolita de Vladimir Nabokov. La que interpretó a Lolita era Dominic Swain, que en ese momento tenía 17 años. Interpretaba a una niña de 12 años, pero tenía 17. O sea, sí era menor de edad. En la segunda versión. En la segunda versión, sí, en la segunda versión. Ella quedó seleccionada en un casting de más de 2.500 adolescentes, imagínate. Y de un día para otro se vuelve famosa. Pero el mundo del cine la encasilló. Le empezaron a llegar guiones con personajes similares a Lolita, donde buscaban explotar su sensualidad sin que importara nada más. Aceptó algunos papeles, como una película que se llamaba Triste Adolescente, pero luego fue rechazando guiones porque ya no quería seguir haciendo lo mismo. Y Hollywood pues la desapareció. Del éxito rotundo pasó al olvido casi sin escalas. O sea que a la actriz Dominic Swain le hizo mucho daño haber participado en ese personaje porque la encasillaron como actriz erótica y pues ya de ahí no salió y desapareció. Hacemos una pausa y volvemos con más. Estamos conversando con Ignacio Flores de la Lama,
licenciado en Literatura y Dramática y Teatro, dramaturgo, escritor, y con Sly Bonilla, doctor en Filosofía y escritor, autor del Cantar de Quetzalcóatl, libro hermoso que nos trae. Ahorita nos va a platicar un poquito de eso. Volvemos. Cigala, que fue culpado de abuso sexual y maltrato a sus parejas, le dieron 2 años. ¿Está en la cárcel en este momento? ¿O ya salió? Bueno, creo que ya salió. Pero estamos hablando del tema de cancelar la obra. O sea, preguntas, el público, nosotros como público, ¿tenemos la responsabilidad moral al consumir una obra de alguien que es polémico? ¿Se puede disfrutar el arte al mismo tiempo que condenas al autor? De decir, oye, condeno lo que hizo Cigala o lo que hizo el que sea o la que sea, pero consumo su arte, consumo su obra de teatro, su libro, su película. ¿O tenemos una responsabilidad moral como consumidores nosotros? Estamos abriendo la conversación, o sea, cada quien yo creo que trae su respuesta. Claro. Sly Bonilla, doctor en Filosofía y escritor. Ignacio Flores de la Lama, también dramaturgo y escritor. ¿Ustedes qué piensan a nivel personal, Sly? Ahorita se me venía otro caso que es Huckleberry Finn de Mark Twain, que Dios. También entró en controversia por esta cuestión ligada a los afrodescendientes, afroamericanos. Pero bueno, mira, para irme más que ejemplos, un poquito más de teoría, yo diría que hay varias categorías, ¿no? Autores que su vida privada es muy limpia, sí, ¿no? Más allá de ciertas cuestiones. Por ejemplo, Nabokov tenía una buena vida privada. El autor de Lolita. Ajá, el autor de Lolita, casado, devoto a su esposa. Era un poco arrogante, despreciaba a las mujeres escritoras y también a los varones. Que era normal para su época. Era normal para su época, pero fuera de eso nunca tuvo mayor controversia. Y autores entonces que tienen, bueno, primero autores que tienen una obra intachable y una vida intachable, autores con una vida intachable como Nabokov quizá, pero con una obra controvertida, autores con vidas controvertidas y obras controvertidas como el Marqués de Sade, y entonces podemos empezar a hacer todas las posibles combinaciones, ¿no? Creo que es importante para un análisis fino empezar por ahí. Ajá. El autor también en su vida, o solo es su obra. Hay filósofos como Leonardo da Jandra, como Michel Onfray, que hablan de que debe haber una congruencia entre vida y obra en los autores, tanto filosóficos como literarios, etc. Ajá. Hay otros que dicen que no, que una cosa es la vida y otra es la obra. Schopenhauer, alguna vez le preguntaron a este filósofo, Arthur Schopenhauer, que porque él hablaba mucho del budismo y de los ideales ascéticos y de liberarse del deseo, y él vivía como buen burgués de su época. Y entonces le preguntaron que qué onda y dijo, yo no tengo que vivir como pienso, ¿no? Entonces esa es otra respuesta. No, que creo en esto, me gustaría que fuera así, pero no vivo así. Exactamente, esta es mi teoría, pero pues yo en la práctica me comporto distinto. Ya, ok. Nacho, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Tiramos al pozo la obra de todos los que hayan hecho cosas que no consideramos que son legales, morales, o separamos yo creo que a la obra? Se entiende. Qué bueno que dijiste al inicio del programa que iba a ser muy controvertido, porque sin duda esto nos podría dejarnos más preguntas que respuestas, y qué bueno que nos has dicho, y eso es abrir la conversación. Sí. Lo que yo te puedo decir es, con toda certeza, es que pocas cosas me resultan más importantes que llegar a tener un pensamiento autónomo. Esto a mí me parece que es fundamental, es decir, si algún antídoto, si alguna vacuna que necesitamos, pues sería aquella que nos permite tener un pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que llegar a pensar por ti mismo, sería terrible que alguien decida lo que yo debo ver o escuchar o apreciar, ¿no? Me parece que rechazar obra artística por criterios éticos que algunos comparten y otros no, y empezar a censurarla, pues lo que hace es empobrecer el patrimonio cultural. Y otro riesgo, pues también me parece que sería del que hablábamos, de los linchamientos mediáticos, ¿no? Entonces yo te diría que idealmente no debería haber nadie que se erija en juez de lo que debemos ver, leer, escuchar, que es no necesitamos nadie, necesitamos profesionales de la censura, y que aceptemos que el arte puede ser desafiante y puede ser provocador, ¿por qué no? Y que no hay nada más importante que tener un pensamiento crítico. Ahora, ¿cómo llegas a tener pensamiento crítico? Pues es complicado, ¿no? Lo primero que te diría es que tener pues, información confiable, ¿no? Porque en esto de las redes te corres el riesgo de estar. En fin, otro asunto es tener análisis de los contextos, Marco.
entender más allá de los eventos, de lo que nos platican, entender los contextos en tiempo y lugar. Las coordenadas espaciotemporales definen mucho de la naturaleza de los eventos, ¿no? Y la tercera cosa que te diría para alcanzar este pensamiento crítico, pues es la reflexión profunda a nivel personal, antes de descalificar cualquier expresión artística, ¿no? Sí, exactamente. El objetivo de esta sección es abrir la conversación y dejar que cada quien piense y analice, ¿no? Aquí, por ejemplo, Pasita Mendoza, que nos escribe en el canal de YouTube, dice, si nos vamos por ahí, tampoco deberíamos de leer a Neruda, a Pablo Neruda, que abandonó a su hija Malva Marina y a su madre porque la niña nació con hidrocefalia. No, pues sí. Y además a Neruda se le acusa de violación, ¿no? En sus memorias. También, sí, ¿no? Y la lista, pues... La lista es larga. Gogán también va a tu familia, ¿no? O sea, es difícil, lo que decíamos, delimitar esa separación entre la artista y la obra, pero lo que sí me puede, digamos, lo que sí considero que es un punto de partida es asumir que la responsabilidad es personal. Claro. Aquí, por ejemplo, dice Juan P. López Z en el canal de YouTube, dice, si nos vamos por ahí, pues lo mismo sucedería con los héroes, entre comillas, los héroes que nos dieron patria. Si vamos a juzgar a los ídolos nacionales en su vida personal, o sea, descalificar lo que lograron a nivel político, a nivel historia, por lo que hicieron a nivel personal, pues entonces estaríamos cancelando estatuas y monumentos. O sea, si nos vamos por ese camino... A ver, por ese camino yo me permitiría por un segundo irme muy atrás, lo más atrás. Vamos a empezar por Zeus. Zeus era... Por Zeus. Sí, no, es que el caso de Zeus era terrible. Zeus raptaba y violaba a hombres y mujeres, ¿no? Y si nos vamos por el lado de la mitología, es terrible. Y si nos vamos a poner a censurar la Biblia, o sea, el arca de Noé, es un acto de genocidio, ¿no? O sea, hay Herodes matando a los niños, Lot y sus hijas, es decir, por donde tú le busques, y así sea en la mismísima Biblia, y qué decir de los clásicos griegos, o sea, Sófocles contándonos la historia de un hombre que mata a su padre y se casa con su madre, o Medea que asesina a sus hijos por vengarse del papá de ellos. Es decir, estamos hablando de que vamos a entrar en la cultura de la cancelación porque desaprobamos moralmente el comportamiento de gente de hace 25 siglos y negarnos la posibilidad de acceder a esas expresiones artísticas. Pero es como, mira, sin irnos muy lejos, hay que tomar las cosas en el contexto de que sucedieron. O sea, mi abuelo, yo lo admiro y creo que fue un gran hombre. Habiendo dicho eso, pues le soltó golpes a sus hijos, que era lo normal en esa época. Entonces, no por eso voy a cancelar a mi abuelito, ¿me explico? Sí. Porque lo normal, o mi mamá me pegó, pues fue una gran mamá, pero me dijo cosas terribles y me pegó. La voy a cancelar cuando era normal que pegaran y gritaran, ¿me explico? O sea, también hay que ver el contexto del momento en que sucedieron las cosas. Era lo que estaba normal. No estoy aprobando lo que pasó, ¿no? Pero estaba normalizado, entonces también, porque si nos ponemos a cancelar, voy a cancelar a mi mamá, a mi abuelo, a mis tíos, a mis maestros, cancelo a todo el mundo. Pero esa sería una decisión tuya en todo caso. A mí lo que me parecería terrible es que alguien me diga a quién debo cancelar. Es peor todavía que yo te diga, tú cancela a tu abuelito. No, claro. De hecho, tú aquí, has tenido al doctor Zunzunegui, esto de cancelar a los personajes históricos porque a veces sus vidas también son bastante cuestionables, ¿no? Sí, hemos hablado de Benito Juárez, de Zapata, hemos hablado de Miguel Hidalgo, muchas cosas. Fíjate, hay tres posturas que ahorita con lo que dice el maestro Ignacio a mí me gustaría poner aquí sobre la mesa. Una sería el presentismo, que a mí me parece que cae en la falacia histórica. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es el presentismo? Es juzgar obras históricas con los estándares éticos y o morales, que pueden ser cosas distintas, contemporáneos. ¿Obras históricas o a la gente? O a la gente. Es más, yo mismo, si yo Marco Antonio de 2025 juzgo a Marco Antonio de 1997, yo me cancelo porque yo decía y hacía cosas que digo, oye, ¿qué traías en la cabeza, Marco Antonio? Ese es el presentismo. Ese es el presentismo, ¿no? Juzgar el pasado a través de los ojos del presente. Pero seguramente también, y esto cae en la falacia histórica, imagínate el futuro, cómo nos va a juzgar a nosotros. Hay muchas cosas que hoy damos por buenas o normales o deseables, y tal vez el futuro diga, híjole, amigos, ¿no? Estaban medio mal, no lo sabemos, son estándares que van cambiando en esta también moral muy nietzscheana. Oye, nunca había escuchado eso, está buenísimo, el presentismo. ¿Presentismo o falacia histórica? Falacia histórica, juzgar
¿cómo es? A ver, la Juzgar definición. el pasado con los ojos De morales hoy. del presente. Exacto, ahí está terrible. Buenísimo, ¿eh? Nos llevamos esa, el presentismo. Luego, Luego ¿qué más? una segunda postura sería el relativismo histórico, que es no, cualquier cosa es válida, no importa. Ah. ¿no? Así fue en su época y no hay que juzgarlos de ninguna manera, no hay que hacer crítica más que juzgar, no hay que hacer crítica, Sí. ese sería el relativismo histórico. Todos los valores morales dependen de su época, entonces no te metas. Y por último, que el maestro hablaba de este contextualizar y punto medio, el que intenta hacer el punto medio se llama estratificación contextual, en donde yo cuando presento una obra voy a hablar de Lolita con mis alumnos en una clase, en una cátedra o con algunas personas, y entonces yo les presento el contexto, por eso estratificación contextual, en el que fue escrita, quién era Nabokov, etcétera, etcétera. Ya. Primero que se metan al contexto de la obra, histórico, social, Claro. ético, moral, y ya después pasamos a una parte crítica. Entendamos lo que sucedía en el mundo en ese momento para poder hablar de este tema. Exactamente. No podemos juzgar desde ahorita el pasado. Juzgar con nuestros lentes actuales el pasado, ¿no? Sí. Entendamos ese pasado. Oye, está buenísima la lección, me lo llevo. Presentismo y luego la otra era... Relativismo histórico. O sea, todo está o bien. moral, Ajá. todo está bien. Y por último, la estratificación contextual. Ajá. Por ejemplo, ahorita el tema que hemos estado tocando en estos últimos días, que está en los medios de comunicación, la serie de HBO Max, el tema de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo. Es un problema que empezó en el 48, que pasó por un papa y otro papa y otro papa y nadie le hizo nada. Y los Legionarios de Cristo siguen existiendo hoy en día y hay mucha gente que ha salido de ahí y ha hecho cosas maravillosas. Sin embargo, su líder, reconocido por ellos mismos, fue terrible. Fue un lobo, ¿no? Como lo dice. Entonces, ¿ahí qué hacemos con eso, por ejemplo? Lo que acabas de hacer ya es un primer contexto. Entender el contexto en la Iglesia Católica, incluso el contexto psicológico de este señor, no para excusarlo. Ajá. ¿no? Decía un profesor mío en la secundaria, no te justifico, pero te entiendo. Son dos cosas distintas. Sí, porque a él lo violaron, abusaron de él y todo. Exacto. Y luego, pero crea luego un sistema y se oculta en la iglesia para hacer todas sus perversidades. O sea, ahí ¿cómo le hacemos? A ver. Entendamos al hombre debajo del personaje, entendamos el contexto histórico y entonces, después de eso sí, comencemos a decir, bueno, fue violado, tenía esto, pasó aquello, la Iglesia Católica, hay muchas cosas obscuras, Lo ¿por qué? protegieron, sí, Lo ajá. protegieron por esto y esto y esto. Y una vez que hayamos entendido toda la historia, entonces sí, comencemos a hacer juicios de valor o comencemos a hacer crítica y decir, bueno, no es algo que debemos intentar no repetir jamás en la vida. Claro. La Iglesia debe crear mecanismos, las sociedades, decía el maestro, sociedades responsables que eviten eso, denunciar, etcétera, etcétera. Pero entendiendo el contexto, nada más llegar y decir, sí, Aristóteles defendía la esclavitud, adiós, vámonos. Claro, pero y esto, a ver, Nacho, ¿qué opinas? Porque esto, el tema de Marcial Maciel, yo lo he estado pensando muchísimo, va más allá de la Iglesia Católica. Porque, por ejemplo, los depredadores, los que buscan abusar de niños, se esconden en los lugares donde los papás les van a tener confianza. En una escuela normal, en la religión, en los Boy Scouts, en cualquier lugar de pediatras, no sé, en cualquier lugar donde haya niños y los papás te tengan confianza, si eres un depredador, pues te vas a meter ahí. O sea, el problema de lo que para mí el valor de esta serie de Marcial Maciel es como abramos los ojos y ya aseguremos que esto no siga sucediendo en iglesias, en religiones, en escuelas, en hospitales, en los Boy Scouts. Te digo, o sea, es lo que podemos aprender de esto, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas de esto, Nacho? Nacho. Se nos cayó la señal con Nacho. Bueno, Okay. te doy la pregunta Sí, a ti, sí. Sleiman. ¿Qué podemos hacer? Fíjate que una de las grandes preguntas para entender esto que acabas de mencionar, que es muy, muy interesante, es Ajá. ¿qué tipo de sociedades o de familias son aquellas que engendran a asesinos seriales, a sociópatas, a violadores seriales, ya que estamos en esto? Una cosa podría ser el psicópata, que me parece que es alguien más que ya nace, el psicópata nace, hay una cuestión genética de falta de empatía, células espejo que no funcionan bien, neuronas espejo, perdón. Ajá. Y otro es el sociópata, que es creado por la sociedad, por un Ajá. contexto familiar, social de violencia, padres alcohólicos, maltratadores.
etcétera. Entonces, fíjate, ahorita ya estamos contextualizando a Maciel y ya no nada más, por supuesto que lo que hizo es espantoso, es terrible, es algo que debe... Oscuro, perverso. Que no debe repetirse porque jamás. lo sistematizó además. Exactamente, y se ocultó e hizo toda una congregación para ir nadando, ¿no? Como buen lobo, que creo que es el eslogan de esta serie. El lobo de Dios. El lobo de Dios. Sí. Con la caperucita, ¿no? Con los cerditos que se va escondiendo. Claro. Entonces, no debe repetirse, pero debemos entender también qué posibilitó a nivel contextual el surgimiento de un Maciel. Exactamente. Qué sociedades, qué familias, qué pasó, qué instituciones no hicieron su chamba para que estas personas surjan. Oye, y el pensamiento crítico que mencionaba Nacho, estamos tratando de reconectarlo. Pensamiento crítico, por más que tú pertenezcas a una religión y les tengas confianza, darle a tu hijo para que se lo lleven. Sí, sí. Se lo llevan a España, se lo llevan de internado. No, por más que tengas una religión, espérame tantito, pues es mi hijo. O sea, yo no lo soltaría, ¿verdad? Claro, pero lo digo yo bien fácil, después de que vi una película, después de que tengo todo este contexto, la gente que tuvo confianza en los 50, en los 60, o cuando sucedió todo este tema, 70, cuando haya sucedido, no tenía un documental que ver como yo. Qué fácil para mí decir, ay, qué bárbaros, cómo no tenían pensamiento crítico. Fíjate que yo conocí a una alumna allá en Cuernavaca, que ella estaba relacionada, era familiar de Maciel. Creo que era su nieta o bisnieta. Oh, wow. Y lo que nos contaba es que su abuela llegaba a Maciel. Ella no sabía quién era Maciel. O sea, simplemente llegaba un señor, ella le daba de comer. El señor dice que tenía mucho cuidado con la comida, por si estaba envenenada o algo, había una paranoia. Sí. Él comía, hacían lo que tenían que hacer y el señor se iba. Y ella no lo veía hasta dentro de 1, 2, 3, 6 meses. Sí. Entonces, esta gente que fue abusada por Maciel, y bueno, obviamente Maciel tuvo hijos con esta señora y esta alumna que yo tuve fue producto de esta línea. Ajá. Pero esta gente que fue abusada por Maciel, pues no había contextos. También hay que entender que no había redes sociales. No. Y muchos noticiarios de aquella época pues también estaban sesgados por este fanatismo o por este soporte a la Iglesia Católica, al catolicismo, ¿no? Y no por eso, al mismo tiempo, pues todo eso se relaciona, no por eso vamos a cancelar a toda la gente que estudió ahí, y a todos los sacerdotes, ni a todos los miembros del reino de Cristo, porque hay gente maravillosa allá adentro, ¿no? Entonces, ahí está el tema, de no es todo o nada. Hay que tener pensamiento crítico y ser muy inteligentes para los criterios que tenemos. Pausita y volvemos.